Los cooperativistas advierten al Partido Colorado que cualquier intención que tengan en materia de reelección o elecciones futuras podría costarles muy pero muy caro si es que no acompañan el pedido del sector de anular el IVA al acto cooperativo. Y si él no quiere al pueblo, el pueblo no le va a querer a él. El voto castigo a partir de esta semana se va a ir trabajando fuertemente entre esos 1 millón de votantes no afiliados a ningún partido para que gente que no apoye al pueblo, a la gente que le llevó ahí, no esté más a partir del 2018 ocupando una banca. Esta fue la amenaza del dirigente de los cooperativistas Pedro Loblein, tras cumplirse una semana de movilización en la plaza frente al Congreso. Desde su inicio, la movilización fue sumando sectores, desde campesinado hasta médicos. Esta semana se unirían los transportistas y camioneros. Hay algunos ajustes que todavía hacerlo, porque ellos tienen sus reivindicaciones, pero nosotros queremos centrar en nuestras reivindicaciones en este punto. Y bueno, el sector de los transportistas está muy claro de que ellos van a salir a manifestarse sobre nuestras reivindicaciones y van a empezar a acoplarse masivamente a partir de esta tarde, mañana a la madrugada. Y acá el día miércoles va a ser realmente un día donde se va a demostrar lo que va a ser el jueves. Así como la semana pasada, campesinos y cooperativistas realizarán marchas tanto a la mañana como en horas de la tarde, lo que afectará al tránsito. La recomendación es, en lo posible, evitar el microcentro capitalino.